Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Irene Vasco, licenciada en Literatura de la Universidad del Valle, escritora colombiana, formadora de lectores y escritores. He visto a los niños de todos los tamaños en las escuelas más remotas. Ahora les voy a mostrar a qué escuelas remotas voy, con celulares que pueden tomar fotos y videos. Es decir, es mucho más fácil que los niños tengan tecnología en sus manos a que tengan libros. Lo ideal es que tengan libros, muchos libros, que los lean, pero que también puedan interactuar de una manera muy rica, muy creativa con todos estos medios contemporáneos. Entonces voy a comenzar pasando la película muy rápidamente, que creo que algunos de ustedes ya la vieron, para contarles cómo fue este proceso de lectura, escritura y multimedia. Hansel y Gretel a mi manera. Érase una vez, en un bosque muy lejano y muy oscuro, una buena bruja que vivía en su casita. Era la mejor cocinera que nunca jamás existió, y en su gran despensa iba almacenando dulces, caramelos, chocolates que preparaba cada día y que luego usaba para adornar las paredes, las puertas, las ventanas de su casita encantada. Su casa era la más sabrosa de todo el bosque. Un día, mientras la vieja bruja cocinaba, oyó unos ruidos que venían de afuera del bosque. ¿Quién será? ¿Quién será?, se preguntaba. Eran las voces de unos niños. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Mira, mira, una casa de chocolate. ¡Qué rico!, decían los niños. Y sin pedir permiso, comenzaron a comerse la casa de la pobre bruja. Se comían las paredes, las ventanas, las puertas. Se comían todo. ¿Qué hacen aquí, niños? Ustedes son mis invitados, pueden entrar. Yo les voy a servir todo lo que quieran. Salió la vieja bruja e invitó a los niños. Pero ellos no tenían ninguna gana de ser amables ni de entrar. Solo querían comerse lo que veían afuera y se burlaron de ella. Fueron muy maleducados y ni siquiera le dieron las gracias. Seguían comiendo, sin detenerse. Ah, dijo la bruja, entonces ustedes son unos maleducados, no quieren aprender mis recetas, pues de aquí en adelante van a aprender su gran lección. Tienen que comerse mi casita completa, pero esta vez no tiene sabor dulce. Toda la casa sabe a espinaca. Esta experiencia que escribí porque me pareció que podía ser muy iluminadora para bibliotecarios y profesores. La tecnología me está quedando grande, Emiliano se burlaría de mí porque estoy haciendo todo mal. Entre brujas. Todo comenzó cuando Emiliano me contó sobre una profesora de su antiguo colegio. Es una bruja, me dijo. Yo la imaginé con capa y sombrero convirtiendo a mi nieto de 10 años en estatua de piedra. Sin embargo, recordé una promesa hecha a los padres del niño. Cuando te hable mal del colegio, por favor no le sigas la corriente. Estamos tratando de que mejore su actitud frente al colegio, tienes que ayudarnos.
me han dicho los padres de Emiliano, mi hija y mi yerno. Me tragué mis palabras sobre la perversidad de la bruja escolar y le di vuelta a mi respuesta. ¿La profesora es una bruja? ¡Ay, pobre! A las brujas siempre las queman los niños desobedientes. Emiliano no esperaba semejante afirmación y de inmediato se interesó. Aproveché para sacar algunos... No, devuélvete, por favor, más a esta. Aproveché para sacar algunos de los bellos libros ilustrados por grandes artistas para volver a contarle el cuento de Hansel y Gretel, enfatizando en el castigo de la bruja. Ya Emiliano sabe que los cuentos pueden ser leídos e interpretados desde distintas perspectivas. Sí, pobre bruja, sin nadie que la defienda en su casita del bosque. Los niños son terribles, dijo. Porque no, quédate ahí un momentico, yo tengo cuándo pasar. Saqué 2 libros, uno de Anthony Brown con unas imágenes maravillosas y otro de otro ilustrador un poco más clásico, con cierto estereotipo, y volvimos a leer el cuento en la versión de Anthony Brown completico y nos detuvimos en las imágenes donde Hansel y Gretel, donde Gretel empuja a la bruja al horno. Ustedes se acuerdan, ¿cierto? Por supuesto, y la queman. Eso le pareció a él lo más interesante de todo el cuento. Se nos ocurrió en ese momento que podríamos recontar la historia tradicional de Hansel y Gretel a nuestra manera desde el punto de vista de la bruja. Para mi sorpresa vi a Emiliano más entusiasmado por este proyecto que por su pantalla, la que últimamente me hace una terrible competencia. Emiliano ha vivido mucho conmigo y, bueno, no vive, pero pasa mucho tiempo conmigo y con mi esposo, que es desarrollador de programas de computador. Y él es como un niño grande, se interesa por todo lo que hacemos, por todos nuestros trabajos y por mi biblioteca. Desde chiquitico, desde los 3 meses, yo comencé a poner libros en sus manos, a leerle permanentemente, pero últimamente casi no voltea a verme, ni voltea a ver la biblioteca que tanto le gustaba, ni quiere que yo le cuente, quiere estar siempre pegado a las pantallas. Y su parche se ha vuelto mi esposo, que le enseña programación, a bajar programas, a configurar los computadores, etcétera. Y bueno, estoy perdiendo, me toca hacer muchos esfuerzos para recuperar a mi Emiliano. Y ese día era el Jueves Santo, llovía mucho en Bogotá, no podíamos salir, no podíamos hacer nada más sino estar ahí, y yo no quería que él estuviera más horas en sus pantallitas. Lo primero fue decidir cómo contaríamos esa versión que íbamos a hacer de Hansel y Gretel. Ahora sí puedes pasar a la segunda imagen. Yo acababa de llegar de un viaje y en todos los viajes siempre estoy buscando material para mis talleres. Trabajo en lectura y escritura con maestros, niños, bibliotecarios, jóvenes, desde bebés hasta gente muy mayor. El tema de la lectura y la escritura para mí es una obsesión. Entonces, buscando en un viaje que acaba de hacer, había traído un pequeño teatrino de teatro de sombras y yo lo estaba mirando bien para ver, pensando cómo lo iba a utilizar, cómo podría sacarle partido, y Emiliano vio ese material y me dijo: ah, este es mi regalo. Yo le dije: no, este no es un regalo para ti, esto es para mis talleres, esto es trabajo. Y me dijo: pues a mí me gusta. Y de una vez se lo adueñó. Yo solo sé escribir y fui a buscar papel, lápiz y colores para el proyecto que íbamos a hacer de Hansel y Gretel a mi manera. Mientras armaba una especie de libro artesanal, Emiliano, mucho más versátil que yo, pues sabe operar máquinas, bajar programas, trabajar en múltiples medios, imaginaba otra manera de contar.
No me quedó más remedio que aceptar sus interesantes sugerencias y guardar mis anticuados lápices de colores. A lo largo de 3 días, jueves, viernes y sábado santo, Hansel y Gretel a mi manera, es decir, a la manera de Emiliano, no fue a mi manera, se convirtió en una película que está en YouTube y que ya tiene muchísimas visitas. Bueno, el material. Emiliano descubrió un material para mis talleres, un pequeño teatro de sombra. Ni siquiera se me había ocurrido mostrárselo, pues me parecía un regalo anticuado para un niño rodeado de equipos. A él le pareció encantador y se adueñó de mi juguete para contar su historia. Eso sí, no le pareció que las escenografías fueran suficientes y las complementó con un dibujo hecho a mano. La siguiente, por favor. La siguiente. No, la siguiente. Y ahorita nos devolvemos. Bueno, devuélvete y ahora yo muestro. Con un dibujo hecho con un recorte de cartulina con un marcador. También se adueñó de mi máquina fotográfica, la que nunca uso porque no sé qué hacer con filtros y lentes. Un hijo mío que vive lejos me la trajo de regalo y el único que ha aprendido a usarla, adivinen quién es. Claro, yo sigo con a duras penas puedo con mi celular y con una maquinita de bolsillo, porque esa pasa, ahora sí, por favor. No, la de la máquina esa, que tiene trípode, que tiene lentes, que tiene filtros, para mí es como el laboratorio de un científico. Yo no soy capaz con eso. Emiliano tampoco sabía, pero con mucha más valentía que yo, se decidió a hacer pruebas, quitando y poniendo artefactos que a mí me producían terror. Yo tomé fotos del proceso con mi vieja, fácil y de baja calidad máquina de fotos, como podrán notar en las imágenes que acompañan este texto. El resto del material tuvo que ver con equipos, luces, computador, programas, internet y una cantidad de información desconocida para mí, en castellano y en inglés. El guión. Ahora creo que nos tenemos que devolver. Emiliano está habituado a hacer tareas y redacciones escolares. Sabe cómo organizar una página, cómo estructurar un cuento. También tiene su propio canal en YouTube, donde publica desde hace tiempo unos videos producidos por él. Esta experiencia previa le facilitó el trabajo de escribir su propia historia de Hansel y Gretel a su manera. No intervine en la escritura. No corregí errores de ortografía ni gramática para que no perdiera el impulso creativo. La forma, gramática y ortografía serían temas para revisar más adelante en su debido momento. Es frecuente que los profesores nos preocupemos más por que el texto del niño esté impecable, porque le decimos: escribe algo creativo, invéntate un cuento, proponnos algo por escrito, y el niño se esfuerza y después lo único que ve no es una alegría por ese esfuerzo creativo que hizo, sino un montón de rojos en la gramática, en la ortografía, en la letra, y toda la capacidad creadora y el estímulo frente a la lectura y a la escritura desaparece. Entonces Emiliano escribió solito, incluso puso palabras en inglés. Aquí abajo ustedes pueden ver storyboard, que está bien escrito, de hecho, ni me había dado cuenta, pero en el resto, con seguridad, hay errores de ortografía. Emiliano, como es muy buen lector desde chiquito, escribe razonablemente bien, no me puedo quejar, pero no es impecable. Eso sí, me sorprendió la claridad del concepto. Emiliano escribía en pocas palabras, con economía y eficiencia del idioma, lo que quería narrar en otros lenguajes. Puedes pasar, porque creo que hay una foto de Emiliano escribiendo. Ah, mírenlo. Claro, al lado de la pantallita, pero escribiendo con lápiz y papel como en los viejos tiempos.
Si ustedes ven, devuélvete un poquito por favor a la anterior. Primero pensó en los personajes, después hizo un muy breve resumen de la historia que quería contar. Yo no sé de dónde aprende esas cosas, porque yo no, seguramente en el colegio, yo no le he enseñado, porque yo no sabía muy bien hacer eso. Una vez definidos los personajes, escrito el guión y seleccionada la escenografía, Emiliano organizó el estudio de grabación, instaló el pequeño teatro con una luz detrás, le puso una lámpara detrás, pegó el dibujo, montó la máquina de fotos, hizo pruebas de grabación. Yo era la que tenía que mover los muñequitos. Ustedes en la película vieron lo mal que están a veces. Esa parte me valió muchos regaños y muchas repeticiones. Y después de montar todo eso, por fin me llamó. Necesitaba de mi ayuda para mover los personajes mientras él grababa. Me hizo repetir los movimientos de las sombras una y otra vez hasta quedar satisfecho con el resultado. El director de esta película artesanal sabía cuánto debía durar cada escena. Yo solo obedecía sus indicaciones y aguantaba sus regaños. Esa parte no está escrita. Una vez hechas las diferentes tomas, Emiliano me dijo que ya no me necesitaba por el momento, que él seguiría solo. No me quiso explicar la siguiente fase del proceso, pues dijo que yo no entendía de eso. En cambio, buscó a su abuelo, a mi esposo, para que le explicara cómo bajar un programa llamado Movie Maker, totalmente desconocido para mí. El resto de la tarde pude dedicarme a mis propios proyectos. De reojo veía a Emiliano absorto, enfrascado en su computador. Me sentí una inútil y una ignorante. Puedes pasar. Despacito. Esta es la escenografía que yo buscaba, que él hizo, porque no le parecían suficientes los muñequitos. Sigue. Aquí la etapa de grabación. Sigue. Esta es una de las tomas. Adelanta. Y aquí, yo solo iba de vez en cuando, le echaba una foto y lo dejaba. Transcribo unas palabras de Emiliano. Yo edité el Movie Maker con una cámara Canon T3.1. A pesar de que Irene no sabía nada, yo le quería enseñar, pero no aprendía casi nada. Quise ayudarle, pero tampoco aprendió mucho. ¿Los alumnos de ustedes se burlan así de ustedes? ¿Ah? ¿Que ustedes se sienten igual de inútiles como me sentía yo? Veía que Emiliano seleccionaba tomas, como la anterior. Devuélvete un segundo, por favor. Como esta, seleccionaba tomas, recortaba, unía, combinaba. Todo me parecía muy misterioso. ¿Será que tú eres Juan Fernando, cierto? ¿Tú te llamas Juan Fernando? ¿Cómo? Fernando, ¿tú eres capaz de hacer esas cosas? Claro. Tú me dijiste que eras un experto y que en el Ministerio de las TIC te habían nombrado líder pedagógico de las TIC en tu colegio. Aquí tenemos a otro. ¿Cómo? Lo que dice es que barata todos los computadores y sabe. Bueno, Fernando y Emiliano se podrían juntar y nos darían clase a todos. Los arregla, porque los desbaratan, los desbaratan. Sí, yo ya he vivido esa experiencia. Todo desconfigurado, todo desbaratado. Los textos. Después de un buen rato, Emiliano por fin me llamó. Estoy escribiendo los créditos, me dijo. Por favor, corrígeme la ortografía. Dale, pasa por favor. ¿Otro? Miren, aquí está ocupadísimo editando, pegando, haciendo unas cosas. A mí eso me parece magia. Juro por mis nietos que yo no tengo ni idea de usar nada de eso. Otra. Los créditos. Y él hizo todo el diseño gráfico. Se inventó la editorial Emilibro. Ahora tenemos una editorial digital que se llama emilibro.com.
por Emiliano, por supuesto, que es un poco vanidoso. Ah, ortografía. La palabra que yo no había querido usar hasta ahora estaba en boca de Emiliano por cuenta propia. Claro, el guión era para consumo interno, no para mostrar, pero ahora la película debía quedar bien, pues sería para exhibir, para que otros la vieran. Emiliano había escrito un texto que yo no sé qué escribí aquí, en el que yo solo hice la corrección ortográfica. El sentido de la escritura, como bien lo sabemos todos nosotros en la red del lenguaje, es para comunicar, es la de comunicar. Si otros van a leer, la preocupación por la forma surge. Además, la estética influye en la decisión de presentar el producto final de la mejor manera posible, y en su debido momento Emiliano buscó que la forma fuera la adecuada. Me alegré por no haber intervenido en la escritura del guión inicial. Habría cercenado su creatividad de raíz y tal vez Emiliano nunca hubiera llegado al final de su proyecto. Ahí que dice, ay, un segundito porque es que me encanta ese texto. Yo solo corregí la ortografía. Atención, esta película no se puede copiar ni hacer versiones piratas. Fue hecha en las oficinas de mi libro En Sombras Chinas. Es intransferible a otros productores del mundo. Para visitar la página web emilibro.com/ no sé. Para visitar tienen que entrar ahí. La caja con los materiales que se usan en la película fue comprada en España, Barcelona, entre comillas. Emiliano sabía qué quería expresar ahí. Siguiendo las instrucciones de Emiliano, que me decía cuándo y dónde hacer pausas, cuándo y dónde avanzar, grabé el cuento que nos habíamos inventado entre los dos. Creo que hubo algunas interferencias en el sonido, pero ya era tarde. Emiliano tenía que regresar a su casa a hacer las tareas escolares y no pudimos grabar de nuevo la pista sonora. Emiliano, muy a su pesar, tuvo que montar la única prueba de sonido en su película. Los créditos. Para terminar la edición, creo que es la siguiente. No, ahí es la montada de YouTube. Mira a ver si hay una de donde estén los créditos. No, no está ahí. Emiliano quiso incluir los créditos de quienes habían trabajado con él. Sentía que el proyecto en equipo, y este es un tema muy importante que estaba conversando antes con el profesor, que el trabajo en equipo cooperativo había sido importante para el buen desarrollo de su proyecto. Cuando podía trabajaba solo, cuando necesitaba ayuda la buscaba. Partiendo de su honradez intelectual, escribió los nombres de sus colaboradores, es decir, de mi esposo y mi nombre. Sin este reconocimiento habría sentido que la película estaba incompleta. La interacción con los adultos fue de tú a tú, sin las barreras que impone la escuela, donde el maestro supuestamente sabe todo y los niños deben repetir sin salirse de lo que la lección dice. En la escuela antigua, quiero decir, no en nuestra escuela, porque creo que aquí ya hace tiempo dejamos esos malos hábitos. Pienso que Emiliano no solo ha debido darle crédito a su abuelo que le enseña tecnología y a su abuela que le cuenta cuentos. La red, la internet fue el otro interlocutor sin el que no habría podido hacer la película completa. De ahí en adelante, Emiliano se las ingenió para aprender a utilizarlo. Vio unos videos, unos tutoriales y leyó unas presentaciones con instrucciones. Para mí fue una sorpresa verlo navegando en la red entre páginas en inglés. He visto sus cuadernos de tareas y el inglés escolar se limita a los ejercicios gramaticales de toda la vida. Frases de la vida cotidiana, traducción de cortas oraciones, números, abecedario. Nada que se enlace con la vida y las necesidades reales de un niño, que va mucho más allá que good morning y good afternoon.
¿Dónde habrá aprendido Emiliano a entender y a utilizar este inglés técnico que yo no domino? Me pregunto, ¿lo dominarán sus profesores? YouTube. Me tengo que ir, sube el video a tu canal de YouTube, me dijo Emiliano de despedida. ¿Canal de YouTube? ¿Mi canal? ¿Dónde tengo yo un canal? Espera, Emiliano, enséñame eso por favor. Ay, Irene, detesto que me diga, ay, Irene, con ese tono de ¿cómo es posible que no sepas? ¿Tú tienes cuenta en Gmail, no es verdad? Pues eso te da derecho a un canal. Ahí te subí tus otros videos. De hecho pueden ver otros videos míos en ese canal. Ah, fue lo único que pude decir para no quedar en ridículo. Y para demostrarle a Emiliano que la abuela no era tan anticuada como parecía, me di a la tarea de publicar yo misma el video, esperando una felicitación que nunca me llegó. A Emiliano le pareció apenas natural que yo hiciera mi parte y ni siquiera me dijo que lo había hecho bien. Con gran orgullo anuncié el video en mi muro de Facebook, este sí lo sé utilizar, y Emiliano y yo hemos visto con placer cómo aumenta el número de personas que han visto la película y que escriben bellos comentarios sobre ella. Eso nos encanta. Ya van muchas reproducciones y seguro seguirán aumentando después de esta presentación. ¿Cierto que van a volver a ver la película? Ahora que saben cómo se hizo y se la pueden contar a sus alumnos y hacer películas mucho mejores en sus aulas. Algunas moralejas. Emiliano tiene muchas dificultades escolares. El año pasado lo perdió. Tuvo que cambiar de colegio. Los profesores insisten en que Emiliano no se concentra y no realiza los proyectos propuestos por ellos. Saca malas notas en lengua materna, en tecnología, en inglés, entre otras materias. Prometido, yo no me lo estoy inventando. Emiliano va a cumplir 11 años y está en tercer grado, debería estar en cuarto como su primo, ¿sí o no? Leer y escribir parecen ser las únicas propuestas que hacemos a los niños en clase de español. Estos niños contemporáneos tienen un mundo amplio, repleto de recursos desconocidos para nosotros. Hasta en los barrios más pobres, hasta en las comunas más lejanas y en las escuelas rurales más remotas, casi todos los estudiantes tienen celular con cámara fotográfica y video incorporados. Saben usar los programas, escriben con pasión, inventan chismes y los divulgan en las redes sociales, ¿sí o no? En los colegios y en las bibliotecas hay computadores y con mucha frecuencia ya, y muy pronto más, con acceso a la red, ¿sí o no? Si no nos atrevemos a integrar estos recursos al aula, estaremos desaprovechando enormes oportunidades de aprendizaje. Otra moraleja: partir de una conversación para entrar en los libros, en la escritura, en la producción audiovisual, en la utilización de los recursos tecnológicos con espíritu creativo, investigativo y apasionado, es mucho más sencillo de lo que parece. Tan solo debemos dejar las prevenciones a un lado y atrevernos. Y dejar de lado también la cartilla. La cartilla nos da ciertas pautas, pero la cartilla también nos encierra en un mundo muy apretado, muy reducido. No voy a hablar de las cartillas de tal o tal editorial, porque se parecen muchas las unas a las otras. En lugar de invitarnos a hacer proyectos de aula amplios, nos limitan. Dicen, en hora y media esta lección se tiene que realizar. Y proponen cosas como, lee estas definiciones, reflexiona y escribe en tu cuaderno. ¿Cierto que dicen algo así? Bueno,
¿Eso realmente nos ayuda a educar? Un niño trabajando solo en un cuaderno sobre un texto que no le interesa en absoluto, o que no entendió, o que hay un mundo afuera mucho más interesante esperándolo. ¿Qué va a reflexionar sobre una pictografía o sobre, bueno, cualquier información, sin que lo ayudemos a que esa información que es interesante salga de la cartilla y se vuelva vital? Entre los temas que nos preocupan a los profesores y bibliotecarios encontramos los idiomas y la tecnología. Aunque conozcamos los temas, tomamos cursos de didáctica en busca de modelos de enseñanza. Los niños contemporáneos nos sobrepasan rápidamente en conocimientos, pues no se preocupan por las tareas, sino por responder a sus proyectos personales y familiares. Los amigos se apoyan los unos a los otros. Lo que uno no sabe, el otro se lo enseña. Hablan en el idioma que les conviene, en el momento que les conviene. Basta con acercarse a un grupo de niños que estén frente a una pantalla para quedar absortos por la cantidad de información, con frecuencia críptica, desconocida para nosotros, transmitida entre ellos. Hace un ratico, conversando aquí también con Mónica, hablábamos de su hijo y de mis nietos, que viven enfrascados en unos juegos que nosotros no entendemos, muy complicados, muy complejos, de construcción de universos, donde tienen que tener mucho conocimiento, no de computadores, sino de matemáticas, de física, de transformación, de interacción, y además se conectan con otros niños a quienes no conocen, sencillamente están conectados por la red, y esa competitividad los impulsa, y son montones de conocimientos en los que ellos están sumergidos, pero por fuera de nuestras aulas. Tenemos que alcanzarlos, ellos vuelan mucho más rápido que nosotros. ¿Cuántos tipos de lecturas y escrituras se produjeron en este experimento de Semana Santa, cuando no podíamos salir porque llovía? ¿Cuántos beneficios pedagógicos podemos recoger de un juego de niños a partir de un ejercicio que se hace en casa, en el aula o en la biblioteca? ¿Qué provecho podrían sacar los estudiantes si nosotros, sus maestros, dejáramos de lado el miedo a la investigación individual, a la limitación de unas evaluaciones que no corresponden a los conocimientos y habilidades reales de los niños? Tantas y tantas preguntas quedan en el aire, no es necesario contestarlas. Más importante es seguir interrogándonos sobre nuestro papel como educadores en estos tiempos modernos. Otra moraleja o otra reflexión alrededor de esto. No quiero dejar de hacerles una recomendación desde mi experiencia. Así como Emiliano partió de sus lecturas para reescribir a su manera y reinventarse el cuento de Hansel y Gretel, afinando las estructuras narrativas, sumergiéndose en otros lenguajes, nosotros podemos y debemos tener el ojo avisor para escuchar, anotar, interpretar, proponer, registrar, apoyar y escribir reflexivamente nuestros ensayos pedagógicos que involucran mundos antes no imaginados por la escuela y la biblioteca. Tenemos que llevar diarios de campo, aunque sea en borrador, sacar nuestras conclusiones de lo que vamos observando. Esta renovación pedagógica servirá de base a la nueva escuela que todos deseamos. Cuando yo hago talleres y no una charla así en donde no puedo realmente conversar, sino no hay diálogo sino monólogo aquí, tristemente, yo le pregunto a los profesores, ¿qué escriben? ¿Cuándo escriben? ¿Para qué escriben? Y por lo menos en los talleres en los que yo he estado con los maestros y los bibliotecarios, porque para mí son los grandes formadores,
aparte de los informes y de las fichas técnicas y de las notas y de los exámenes, los profesores no suelen escribir. ¿Ustedes sí escriben? ¿Sí escriben? Bueno, no voy a preguntar así ni voy a hacer examen. Ustedes se hacen examen de conciencia y piensen qué escribo, cuándo escribo, para qué escribo, qué publico, a quién le comunico, con quién me encuentro, con quién dialogo por escrito, para que mis experiencias o mi vida o mis emociones o lo que yo quiera contar sea leído por otros. Por último, desde que Emiliano hizo su película en casa, no he dejado de preguntarme, ¿será que esa tal bruja, como llamó Emiliano a su antigua profesora, no será una buena persona, con las mejores intenciones pedagógicas, como todos nosotros, y que esa mujer aún se devana el cerebro tratando de que sus estudiantes se aprendan de memoria lecciones inútiles y aburridas? En ese caso le deseo a esa buena mujer, que no debe ser quemada en ninguna hoguera, que sus hijos o sus nietos le enseñen un día a usar lo que la vida moderna ofrece para que la educación sea rica en lecturas, escrituras, arte, tecnología, trabajo en equipo, idiomas, innovación y todo lo demás. La lista de posibilidades es inagotable. Emiliano, que me ayudó a hacer esta presentación, dijo, pase por favor a la última. Vio esto y me dijo, ah, tú estás firmando sola. Si este es un trabajo que hicimos los dos. Y agregó, devuélvete por favor, su propia ficha, con sus logos que él se inventa. Y esta fue una presentación que yo hice en abril en la Feria del Libro en Bogotá para 300 bibliotecarios escolares, en un encuentro parecido a este. Y cuando le conté a Emiliano que iba a contar, que había escrito, porque además le mostré un poquito porque pues, me parecía mal hecho de mi parte, si él me había incluido en los créditos, ¿cómo no contarle yo lo que iba a hacer con sus fotos, su trabajo, todo eso? Le conté que iba a ir. Me dijo, pero entonces yo también tengo que ir, porque ese trabajo es de los dos. Entonces le rogué a la mamá que me dejara llevármelo a la Feria del Libro, que no fuera ese día al colegio, me lo prestaron. Él se subió conmigo, me ayudó a explicar, me regañaba enfrente del público cuando yo trataba de explicar cosas del Movie Maker. Él sin ninguna cortesía con su abuela mayor me decía que así no era. Y cuando salimos me dijo, oye Irene, él me llama Irene, nunca nos decimos abuelos y esas cosas, es de tú a tú la relación. Oye Irene, ¿y a ti te van a pagar? Es que fíjense cómo todo se enlaza con la vida. Yo lo cuento no como una anécdota de tan divino mi nieto o tan necio mi nieto, sino cómo la vida es la que mueve muchas cosas y que la educación tiene que pasar por todo eso. Yo le dije, claro Emiliano, ¿no ves que yo me pasé mucho rato escribiendo mi conferencia y tú me ayudaste con las imágenes y todo eso? Me dijo, sí, pero entonces me tienes que dar la mitad porque ese es un trabajo que hicimos los dos. Y si le cuento que hoy lo volví a presentar aquí, seguro que me va a cobrar. Pero entonces Emiliano, yo soy honesta con él porque él también tiene que aprender de honestidad y que yo no lo voy a engañar, y le cuento cuánto me pagan y le doy estrictamente la mitad. Es para comprar equipos. Lo único que a él realmente le interesa no es ir a comprar chucherías, ni irse a comprar ropa, ni los zapatos de marca, nada de eso. Él dice, es que estoy ahorrando para comprarme
una cosa que yo no sé qué es para jugar con los otros niños, un capturador de pantalla. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Un capturador de video, algo así? Bueno, es una cosa dificilísima y cara. Entonces él necesita trabajar para poder tener los equipos que le van a permitir hacer mejores videos, para publicar, para comunicarse con el mundo, para escribir, para leer, para interactuar en una sociedad que permite todo esto. Bueno, este era un extra a la verdadera conferencia que yo traía para ustedes, pero creo que era interesante conocer una experiencia significativa, ¿o no? ¿Les gustó? ¿Sirve de ejemplo o no? La tuve que leer en la pantalla porque como no era parte de mi presentación oficial, no la había impreso. Menos mal, la traía en la memoria y ya puedo apagar la pantallita para que no digan que yo soy pura pantallita y pasar a los papeles que son mucho más afines a mi generación. Pero no niego las pantallitas, son muy útiles. Queridos profesores, recuerden ustedes sus épocas de colegio, pero no las de ahora, cuando tienen que pararse día a día frente a sus estudiantes. No, aquellas épocas en las que ustedes se sentaban en el pupitre a escuchar al profesor de turno tratando de lograr que ustedes y sus compañeros se interesaran en lo que él les enseñaba. ¿Se aburrían ustedes? ¿Quién me contesta? Nadie. Aquí un profesor me dijo que sí se aburría. Sentían que todos esos datos que querían que ustedes memorizaran eran inútiles y sin sentido. Lograban leer, entender, disfrutar las lecturas obligatorias que tenían que preparar para un examen de comprensión de lectura y una evaluación, como si la literatura fuera para contestar exámenes y no para vivir con emoción. ¿Se acuerdan? Escribían con placer y dedicación esos ensayos obligatorios sobre temas que no entendían o que no les interesaban en absoluto. Después de mirarse a sí mismos como estudiantes, ¿cómo creen que sus alumnos se sienten frente a ustedes hoy en sus aulas? ¿Viven con alegría sus clases? ¿Realmente incorporan la información y la asocian con la vida cotidiana? Por lo menos es lo que ustedes, como responsables de la formación de ciudadanos, desearían que sucediera, ¿no es cierto? Si ustedes son de los profesores, como yo sé que lo son porque oí hablar a Mónica, porque conversé con algunos de ustedes, porque hablé con Teresita, porque he visto lo que está pasando aquí, entonces yo sé que sí son de los profesores que desean que la escuela sea el lugar del deseo, a donde cada día haya una sucesión de aventuras emocionantes. Es hora de introducir en el aula lo mejor de la literatura infantil y juvenil contemporánea. Será su gran aliada y por fin tendrá lectores tal como ustedes, yo y todos los colombianos queremos que suceda. En todas las escuelas de Antioquia. Sé que la colección Semilla fue comprada no para la sede principal como ocurre en casi todas partes, sino que en cada escuela tienen los 276 libros maravillosamente escogidos, con un cuidado, y que además todas, digamos, las posibilidades pedagógicas están en la red. Si ustedes entran a la página del Ministerio de Educación y buscan Colección Semilla, hay una guía dirigida a ustedes, profesores, de cómo usar cada uno de esos libros con posibilidades de proyectos de aula. ¿La han visto? Y está también una guía de cómo organizar la biblioteca
de cómo clasificar los libros, de cómo exhibirlos. Es decir, no es solamente una entrega de libros, váyanse cajas, lleguen a las escuelas, vean a ver si las destapan o no. Hay todo un programa contemplado para que esas colecciones semilla sean libros vivos, libros animados. Cuando hablamos de animación, hablamos de poner nuestra ánima, nuestro espíritu dentro de esos libros. Yo espero esos libros por todas las casas, porque además no son para quedarse quietecitos en la escuela o en el aula, sino que salgan a todos los hogares de los niños, donde los lectores se multipliquen. En busca de lectores. Las fotos que ustedes van a ver aquí son todas de mi cámara. Tú tomas estas fotos mirando cómo es el entorno. No hay palabras escritas. Pasa la siguiente, por favor. La siguiente. Esto es en La Guajira, en una ranchería Guayú. Esta es la escuela, por dentro y por fuera. Nosotros, digamos, en los sitios un poco más urbanos, estamos rodeados de palabras escritas por todos lados. Hay vallas, avisos en las carreteras, gaseosas, comida, salsa de tomate. En todas partes hay palabras escritas, ¿cierto? En muchas partes. Lo único que suele llevar letras son los documentos, la partida de nacimiento, la libreta militar, la celda, las estampitas y las oraciones religiosas. Y yo quiero complementar esto, pero no he tenido tiempo, buscando imágenes que he tomado también en muchas partes, en donde esas pocas palabras escritas son tan valiosas que suelen estar colgadas en la sala, o en la sala, si vais en el único espacio, digamos, de reunión de la gente, casi como en un altarcito, el altar de las palabras escritas. Devuélvete una, por favor. A pesar de tener, esta es una escuela indígena, en donde la mayoría de lo que está colgado son imágenes, no palabras. Este también es allá en la hormiga. Esta es comunidad en Verachamí, emigrante del Chocó al Putumayo. A pesar de tener una cultura rica, porque están las tradiciones, lo que nosotros hemos perdido, en 2 generaciones tristemente hemos dejado que nuestros jóvenes pierden nuestra tradición oral en muy buena parte del país. Porque ayer caminaba aquí por Chigorodó anoche y decía, ay, qué bonito, qué pueblo tan bonito, lleno de matas colgadas en los aguanes, todo eso, pero al mismo tiempo observaba que todavía hay niños que juegan en la calle, pero que ya no hay mayores afuera narrando, como debía ser, que los mayores están adentro mirando televisión. ¿Está pasando eso o no? ¿Y quién está transmitiendo? Nuestra obligación de mayores es la de transmitir nuestra cultura. Cuando yo era niña y venía a pasar mis vacaciones aquí en Antioquia, me contaban de Josiaca, me contaban un libro muy importante para todos nosotros, mis primos y yo, era el Testamento del Paisa, que no sé si alguno de ustedes lo recuerda, donde estaban todas las tradiciones de la patasola, la llorona, yo ya no me acuerdo cuáles más cosas, los dichos, los proverbios, los chistes, todo eso se transmitía a la caída de la tarde cuando nos sentábamos a tomar el fresco. Y los mayores recostaban la silla así, ¿se acuerdan? Inclinadita. Las mujeres hablábamos, compartíamos las recetas, que al muchachito que si tiene tos, rebanen la cebolla, le ponen unas gotitas de miel y la dejan 3 noches a la intemperie. ¿Se acuerdan de cosas así? Y ahora no transmitimos nada. Yo le puedo hacer un examen a jóvenes
a ver quién le narra, a ver quién le cuenta. Eso es tan importante como la escuela. Tenemos que recuperar, hacer escuela de padres, pedir que por favor transmitan y transmitir nosotros también. Esa es la base de todo. Pero después vienen las palabras escritas. Porque si no, las oportunidades de participación social de estas comunidades son escasas. Los mayores no se preocupan por los libros. La lengua y la cultura se transmiten de voz a voz. Los habitantes de estos territorios difícilmente pueden exigir derechos o mejorar la calidad de vida, pues carecen de herramientas para enfrentarse a las instancias del Estado. Muy pocos saben leer y escribir, y por eso han perdido sus tierras, por eso no hay un centro de salud, por eso no hay un acueducto. ¿Qué se necesita para que una alcaldía o para que alguna instancia del Estado ponga esas cosas actualmente? Un proyecto, ¿cierto? Algo se hace sin proyecto. Para todos se necesita un proyecto. ¿Y uno cómo escribe un proyecto si no sabe leer y escribir? ¿Cómo los líderes de estas comunidades pueden dirigirse al Estado si no tienen la herramienta? ¿Cómo pueden proteger sus tierras si lo que le da el poder sobre la tierra se llama, ¿cómo se llama el papel que le da a uno el derecho sobre su tierra o sobre su casa? La escritura. Las escrituras. Si no tienen escritura, ¿cómo pueden ser dueños de algo que se llama escritura? Ahí comienza todo. Sin embargo, en todo el país hay escuelas, muchas de ellas, la siguiente por favor, sin libros. En Antioquia es distinto, por fortuna. Si acaso hay cartillas, y eso, ustedes sí tienen de esas, descontextualizadas, anticuadas, que no contribuyen a formar lectores ni ciudadanos informados. A esas escuelas van los niños a aprender a leer, a escribir, a pintar, como todos los niños del mundo. Pero ¿cómo aprender a leer y escribir donde no hay palabras escritas, donde no hay libros ni cuadernos? Adelante. Intentando remediar esta carencia, el Estado y diversas ONG promueven programas para entregar libros que nunca son suficientes, pero cada vez hay más, y recurre a miles de promotores de lectura que recorren el territorio nacional inmenso, diverso, hasta los lugares más lejanos, con cargamentos de pequeñas bibliotecas y de talleres de capacitación que tampoco son suficientes y que muchas veces no tienen continuidad. Todo esto son sitios, mi cámara, ya saben que yo hago parte de ese equipo de promotores de lectura que nos desplazamos con nuestros cargamentos de libros a la espalda, no somos biblioburros, somos biblioespalda, tratando de que la lectura sea para todos. Al llegar a bibliotecas, escuelas, espacios comunitarios, lo primero que hacemos es exhibir los libros, leerlos en voz alta, evitar a que los ejemplares pasen de mano en mano sin miedo a que se dañen, se rompan o se pierdan. Si sentimos que el grupo así lo requiere por edad, tiempo de atención o nivel lector, realizamos actividades de animación. En ocasiones invitamos a escribir, otras veces proponemos actividades plásticas o musicales. Pero siempre poniendo los libros en manos de todos. Mira, aquí hay ejercicios de escritura, de animación, esto es en el Tambo, Cauca. Con los más chiquitos cantamos y hacemos rondas porque es su manera de adquirir el lenguaje, el vocabulario. Bueno, ya eso tendríamos una charla muy larga sobre lectura de la primera infancia. Ponemos los libros en manos de todos, no importa la edad, no importa la condición. Tenemos que habituar a todos a que la lectura no da miedo,
no es para otros, no es ajena, que los libros no se dañan, no se rompen, no son para guardar, no son para esconder, no son para preservar. Los libros son para formar lectores, para disfrutar la lectura, para emocionarse, para compartir, para dialogar, para mil otras cosas, para los proyectos de aula. Y cuando piensen solamente en esta proyección, el libro es leído por ustedes en voz alta, es puesto en las manos de los niños, es llevado a la casa. Los padres del niño a veces no saben leer o por lo menos no son lectores. Y el niño comienza, que me lo cuentes, que me lo cuentes, que me lo leas. ¿Hacen eso los niños o no? Y los padres y los abuelos y los vecinos y los tíos, los hermanos mayores comienzan a ver los libros, a habituarse a que estén en la mesa del comedor, en la cocina, en los espacios familiares. Alguno termina por leérselo al niño, termina por emocionarse, lo oyen los otros, y ese libro comienza a ser un recorrido de formación de lectores mucho más allá de lo que podemos imaginar. El niño de paso aprende la responsabilidad de devolverlo, de cuidarlo, del bien común. Cuando yo hago una encuesta a los bibliotecarios siempre les pregunto ¿qué se daña, se pierde, se mutila, se roba más? ¿La colección adulta o la colección infantil? ¿Saben ustedes cuál es la respuesta? Claro. La colección adulta es la víctima, la colección infantil. A veces los libros se dañan un poquito porque los niños, porque primero que es papel, es frágil. Y los niños a veces están apenas entrenando su psicomotricidad, hay pequeños accidentes, pero los libros son leídos con pasión, son devorados. Los niños los cuidan cuando se dañan, les ayudamos a repararlos porque los niños sienten que esa reparación también repara como un daño social que sin intención. Es muy reparador del interior, la reparación exterior. No se regaña, no se grita, no se cobra, se ayuda a reparar. Y los niños se adueñan más de los libros y los cuidan más. Sigue porque no, se lee en todas partes, en la hamaca, en los árboles, en la playa, dale. En las comunidades, en familia, a solas. En este afán de formar lectores, nuestro primer público es el infantil. Convocar a los niños, leerles, entregarles los libros, produce efectos inmediatos. Todos quieren libros en sus manos, no hacemos exclusiones de ninguna naturaleza. Grandes, pequeños, rubios, indígenas, morenos, sanos, enfermos, todos tienen derecho a disfrutar de los libros. Se vale leer dentro, fuera, en la hamaca, en el árbol, en cualquier lugar es bueno. Con los adultos no es tan fácil. Las madres o las abuelas suelen ser las primeras en acercarse e involucrarse. Los jóvenes miran con desconfianza y los hombres mayores miran de lejos. Pero nos esforzamos por atrapar lectores adultos, pues no solo queremos que ellos también entren al universo de las letras, necesitamos que den el aval y el ejemplo a toda la comunidad. Cuando logramos que estos mayores tengan el libro en sus manos, aunque no sepan leer letras, pero se interesen en las imágenes, ese ejemplo, digamos, es como darle permiso al resto de la comunidad. Leer es bueno, lean. Eso es, cuando yo logro que los mayores estén así, digo, aquí ya se avanzó un buen paso. Cuando los adultos muestran su complacencia por los libros, un gran paso se ha dado. El resto del grupo siente que tiene un permiso tácito y muestra
trabajo, por supuesto, se facilita. La selección de los libros. Dale, eso. Yo supongo que muchos de ustedes trabajan en escuelas rurales, ¿cierto? Y por eso yo quise mostrar un poco contextos rurales, contextos remotos, a donde sí hay escuelas con recursos como las de ustedes, pero que posiblemente los padres de estos niños no tuvieron esos recursos. Ahora viene el tema de la selección de material. ¿Qué libros debemos llevar a estas comunidades donde son tan escasas las palabras escritas, donde a duras penas hay cartillas escolares? Aquí esto me equivoqué, esto no tiene que ver con este lugar. ¿Cuál es la mejor herramienta? Porque aquí hay conexión Sevilla en todos lados. ¿Cuál es la mejor herramienta para formar lectores? ¿Qué lecturas debemos ofrecer para despertar el apetito lector? Fácil. Dale. Esto. ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién aprendió a leer aquí? En alguna puede ser la Charly, la Coquito, la Nacho lee. Nacho lee fue la que les tocó a casi todos y que les siento poquito. A alguien le tocó la alegría y le cambió también. Yo sé que aprendimos a leer, pero nos volvimos lectores con esto. Hasta cierto punto los libros que llevamos a los territorios rurales e indígenas son los mismos que llevamos a los lectores urbanos. Nuestro equipaje consiste en libros ilustrados que hablan sobre la vida, la muerte, la soledad, la amistad. Puedes ir pasando, que ahí creo que como esta es una bellísima ilustración de un libro árabe donde las palabras se convierten en imágenes y se convierten en letras. Dale. Para los niños que no están cercanos a la ciudad, por ejemplo Medellín, que tiene una oferta cultural tan grande, donde está el Museo de Antioquia, donde los parques están llenos de esculturas, donde hay escenarios de teatro, de música de todo tipo, no solo el Museo de Antioquia, tantos museos. Pero los niños que viven en las veredas no tienen acceso a eso, pero tienen derecho al arte. Una cosa es el acceso y otra es el derecho. A través de estos libros tan cuidadosamente seleccionados, donde las imágenes son de altísima calidad, los niños se acercan a la obra de arte, se vuelven sus referentes comunes, sus referentes permanentes. Cuando vayan ellos a producir algo, van a tener obras de arte que los han alimentado, que los han nutrido, y van a producir expresiones propias. De lo contrario, se quedan en el estereotipo, en lo que sí llega, en lo que llega a través de la televisión, en lo que llega a través de la publicidad, de los productos, de lo que se consume día a día. Por eso es que ustedes son unos bienaventurados en la colección Semilla. Nuestra primera aproximación no es a través de las lecturas, sino de la oralidad de lo conocido. Pedimos que los asistentes a los talleres piden el hilo de la memoria, que recuerden argumentos, juegos de palabras, tradiciones. Nosotros apoyamos el ejercicio de recuperación con recopilaciones por escrito. Si se trata de una comunidad indígena, por ejemplo, iniciamos de la misma manera, pero con libros referentes a sus tradiciones. Las imágenes son muy importantes. Muchas veces son nuestro único vínculo con el auditorio que habla en una lengua distinta a la nuestra. Las ilustraciones nos permiten comunicar lo que las palabras no dicen. Recurrimos también a la música y a la poesía que enriquece, convocan e invitan.
Tras un diálogo inicial para romper el hielo en la lengua que sea, el auditorio suele estar dispuesto a ofrecer y a recibir canciones, danzas, poemas, dramatizaciones. Sé que esta tarde, infortunadamente, yo no voy a estar con tristeza. Una profesora va a contar su experiencia exitosa, significativa, a partir de este tipo de palabras y escrituras. Una vez más, acompañamos los aportes del grupo con nuestras lecturas en voz alta. Vamos a los libros y volvemos a ellos. Siempre es un recorrido. Podemos bailar, hacer teatro, salir al campo, todo, pero siempre nuestros proyectos parten de una lectura y regresan a una lectura. Los libros, esas palabras que yo no me sé muy bien, son los ejes transversales de todos los proyectos. Después de las lecturas cercanas a la tradición, abrimos los libros álbum con cuentos que con sus estructuras nos permiten transitar entre obstáculos, penalidades, enemigos, angustias, deseos, sueños. Pero ¿cómo elegir los libros entre tantos libros que hay en la biblioteca pública, en la feria de libro, en las librerías, en internet? Hacer una lista de los mejores títulos de la literatura infantil universal es también dejar de lado muchos títulos, tanto clásicos como de autores contemporáneos. Ninguna selección puede ser exhaustiva ni completa, pero hay algunos elementos que ayudan a seleccionar los libros. Lo principal de un buen libro es que tenga múltiples posibilidades de lectura, y en esto quiero ser muy enfática. Con frecuencia, todavía, erradamente, algunos profesores piensan que los libros son para enseñar, para transmitir valores, me sirve para trabajar. Instrumentalizan la lectura, le dan un carácter de didáctica que no corresponde a lo que ayuda a formar lectores. Los libros no se trabajan, los libros se leen, se disfrutan, se comparten, dialogamos con ellos, dialogamos con nosotros mismos, dialogamos con el autor, dialogamos con los otros. ¿Qué te gustó? ¿Qué pasó? A mí me pareció horrible. Tenemos derecho a tener nuestros criterios, a seleccionar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. No puede haber una respuesta única. No podemos seguir insistiendo en cuál es el personaje principal, los personajes secundarios, la temporalidad. Ya se me olvidaron las preguntas clásicas de las que ustedes fueron víctimas, ¿sí o no? Pero ustedes ya no hacen víctimas a sus alumnos con estas preguntas, ¿cierto? Ahora viven la lectura. Ahora se apasionan con ellos por la lectura, por la escritura y por las posibilidades creativas. Yo aquí tengo, si tuviera más horas para a lo largo del día del taller, les haría un examen de los que nos hacían antes, solo para reafirmar que no podemos seguir jugando con libros, textos para los que los niños y los jóvenes no están listos. Por eso me imagino que ustedes ya no repiten esas malas experiencias, que lo que hacen era deteriorar nuestros resortes morales. Cuando un profesor de aquellos nos pedía que hiciéramos el resumen de la página 24 a la 48 de la vorágine, ¿qué hacían ustedes? ¿Y qué hacía yo? Copiábamos, no había internet, pero buscábamos recursos. Antes del internet, o si no hay internet, hay unas cosas que se llaman, ya no me acuerdo cómo, pero que le hacen la tarea a los niños, porque sabemos
que no están listos para contestar eso y que además eso no tiene ninguna utilidad, pero les decimos de alguna manera, de una manera sutil, es vaya y hagan trampa como la que hice yo cuando me tocó hacer eso. Y los resortes morales de una sociedad comienzan a derrumbarse cuando el profesor pide una tarea imposible de cumplir y sin sentido. Si en el colegio tengo que hacer trampas, puedo hacer trampas cuando sea alcalde, o cuando sea funcionario, o cuando sea director de una empresa, o cuando yo sea el dueño de mi pequeña empresa. Puedo engañar aquí a mis trabajadores, pero la escuela me enseñó eso, que para poder pasar el año hay que ser vivo y hacer trampa. ¿Funciona así o no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con las tareas que le proponemos a los niños. Soy profe de segundo de primaria, un apasionado por enseñar a mis alumnos a adquirir el código alfabético. Me encanta que escriban. ¿Qué estrategias puedo utilizar para dinamizar y enamorar hacia la lectura a mis estudiantes? Ay, qué bueno, con la profesora de segundo o el profesor. Ay, qué buena profesora. Ay, me encantaría tener el computador aquí para poder mostrarle algunos ejemplos prácticos vividos con los niños, pero bueno, le voy a contar qué hago yo, con muy buenos resultados de hecho. Para mí, lo principal a la hora de formar lectores y productores de textos es la estructura narrativa, que los niños realmente interioricen eso que todos nos sabemos de memoria, pero que casi ninguno de nosotros sabe realmente llevar a la práctica. ¿Cuál es la estructura del cuento? Todos se la saben. Principio, nudo, desenlace. Si yo les hiciera a ustedes ahorita un examen, como se lo he hecho a profesores de 1000 escuelas por todo el país, y les dijera, por favor, profes, escriban un pequeño cuento, 3 párrafos, principio, nudo y desenlace, sobre el día en que amanecí convertido en cangrejo, ustedes escribirían unos inicios maravillosos, poéticos, interesantes, creativos, y buena parte de ustedes, después de algo así tan bonito, diría, y entonces me desperté, o entonces descubrí, o un final abrupto, gratuito, rápido, sin ningún conflicto, sin ningún nudo. ¿Dónde quedó el nudo? La escuela nos enseñó, desde niños, la definición de cuento, pero no nos puso a producir cuentos, sino a escribir, y nos corregían la gramática y la ortografía y la letra. Pero realmente no recibimos, no interiorizamos, no nos agarramos de la estructura narrativa. Entonces yo siempre cuento cuentos. Pongo los libros en manos de los niños, sigo contando cuentos con estructuras narrativas muy fuertes, pero no les hablo de eso, por supuesto, solo cuento. Y después propongo ejercicios en donde yo soy la que escribo, ejercicios colectivos, en el tablero o en un papelógrafo, o pego papeles en la pared y voy sacando algunos elementos de animación, por ejemplo unas cartas con imágenes. Eso lo hice la semana pasada con niños de 3 y 4 años en las escuelas, en las instituciones de Medellín de Buen Comienzo, y los niños produjeron unos textos superdeliciosos. Yo transcribo, desencadeno. Bueno, aquí en esta cartica, ¿qué hay? O este muñeco que saqué de mi cajita de animación,
¿Quién es? Creación de un personaje. ¿Quién es? ¿Dónde vive? Una pequeñita reseña de ese personaje. Una bruja, o un niño que se llamaba tal, o una viejita que tal cosa, o un príncipe, un personaje. Saco otra cartica, otro muñeco, otro títere, algo, y se encontró con este. Y yo solo transcribo lo que los niños me dicen. Yo voy dando los pies. ¿Quién es este? ¿Quién es este otro con el que se encontró? Y los niños van describiendo lo que ven. Ahí están sin saber, sin que ellos sepan nada de lo que yo estoy viendo. Están incrementando vocabulario, dándome adjetivos, creando frases muy coherentes que se encadenan la una a la otra. Y yo sigo escribiendo y releyendo. Ah, bueno, entonces érase una vez un mapache que llegó, me gustaría encontrarle ahorita. Ajá, no, eso lo tengo aquí de repente soy capaz de encontrarlo, no creo, pero podría probar. Un texto buenísimo que hicieron niños de 4 años. Pero los niños suelen quedarse atrapados en esto. Y entonces tal cosa. Y entonces salieron a caminar. Y entonces se encontraron con un pollito. Y entonces caminaron. Y entonces comieron, ¿sí o no? Y nunca logran llegar a un conflicto. Y yo les digo, ¿y entonces qué pasó un día? Pero ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Y los niños encuentran un conflicto rápidamente. Es muy divertido porque como yo no hago censura, yo solo transcribo lo que ellos van diciendo. Los niños hasta cierta edad mandan a los personajes. ¿Ah, cierto? ¿Les ha tocado? Entonces el mapache se comió, hizo un sándwich de ratón y ardilla y le puso muchas bellotas. Algo así era lo que yo quería encontrar aquí. Pero yo ayudo a que la estructura narrativa quede completa. Son las voces de ellos, son sus historias. En este momento, en esta edad, en el segundo elemental, la estructura narrativa tiene que quedar absolutamente reafirmada para que puedan pasar a otros textos, a ensayos, a otro tipo de producción textual más adelante, en su debido momento. Pero si la estructura narrativa está firme, eso ya es como... Gracias, profe, por la pregunta. ¿Cree que el uso de las TIC podrá mejorar de alguna manera la motivación por la lectura y la comprensión lectora? Estoy totalmente convencida. Ya les conté la historia de Emiliano, pero no solamente es Emiliano. Cuando visito bibliotecas y escuelas, encuentro computadores para educar en todas partes. Tristemente, encuentro las colecciones Semilla. No estoy hablando de Antioquia porque no he ido a escuelas en el último tiempo. He estado muy concentrada en el Cauca, en comunidades indígenas, y llego y encuentro un salón perfecto con todos los computadores para educar, y los libros, la biblioteca hecha un desastre, cajas sin abrir o cajas a medio abrir, los libros revueltos por allá en un depósito, mezclados con los juegos, con las sillas rotas, con material que nadie usa, todo empolvado. Sí. Y lo ideal es que haya una gran combinación, proyectos de aula que partan de los libros, de las lecturas, y que vayan alimentándose de investigaciones con sentido en la red, no de bajar y copiar, sino aprender a navegar sobre la pesca, buscar cómo se pesca en las aguas negras, cuáles son los tipos de trampas, salir y construir una trampa, aprender
si la trampa sirve para la superficie o para lo profundo. Entonces los niños tienen que ir a la biblioteca, a la red, al patio, al aula, es integrar las posibilidades. Podríamos decir entonces que tenemos una evaluación en el aula descontextualizada según lo que le pasa a Emiliano en la realidad. Podríamos decir entonces que tenemos una evaluación en el aula descontextualizada según lo que le pasa a Emiliano en la realidad. Emiliano es uno entre millones de niños. Yo cuento lo que pasa con mi conejillo de indias. Y sí estoy convencida de que todavía el aula sigue siendo un lugar cuadrado, donde los niños están sentados como individuos y no un aula redonda a donde nos podamos mirar a los ojos y trabajar cooperativamente en proyectos alimentados desde múltiples fuentes, animados desde múltiples puntos de vista, en donde lo importante es el proceso y no la evaluación final, y donde cada niño pueda dar lo mejor de sí mismo sin el miedo a la calificación, en donde, sobre todo en escuela rural, donde están integradas las edades primero y segundo en la misma aula, ¿por qué el profesor se tiene que ir? Dejar a unos niños trabajando aburridos, ahí contestando unas preguntas, mientras se va a los del otro grado a ponerles otras preguntas aburridas y no integrarlos a todos en un proyecto maravilloso en donde el salón se vuelva un bosque, una selva, una comunidad indígena, un río, en donde lo que los niños más grandes saben se lo pasen a los niños más pequeños, donde los pequeños aprendan a respetar, donde las edades se alimenten las unas a las otras. ¿Ustedes se acuerdan cuando pasábamos las vacaciones con los primos en una finca o así, en donde estábamos todos, de todas las edades? ¿Se acuerdan? Nadie nos decía, aquí van a jugar los chiquitos y ahí van a jugar los más grandecitos y allá van a jugar los grandotes. Jugábamos todos y nos íbamos para el río todos, a la quebrada, y nos subíamos al palo de mango todos, y cada uno iba aprendiendo del otro y nos ayudábamos. Había algo muy cooperativo, muy solidario, nos peleábamos también y aprendíamos a medirnos para no hacernos daño. Ahí se aprendía de todo en esas vacaciones en familia. Y la escuela decidió que todos tenemos que trabajar solamente con nuestros pares. Ah, no, si aquí están los de primer grado, no se pueden meter con los de segundo grado, aunque estén en el mismo salón. ¿Cómo es posible eso? Yo no lo entiendo. No sé si eso responde a la pregunta de la vida y la contextualización. ¿Quién recomienda para hacer un análisis literario un texto narrativo desde su perspectiva? Primero, que no se haga examen, por favor. Nunca más exámenes de comprensión de lectura, ni reseña, ni resumen, ni nada de eso. Por ejemplo, vamos a dramatizar la obra entre todos. Para dramatizarla, sin que parezca un examen, porque se pierde toda la calidad literaria y toda la emoción estética que el libro produce o la obra literaria produce, tenemos que escribir un guión, escoger los personajes, cómo habla el rey o digamos que fuéramos a dramatizar la obra, cómo habla este aventurero que deja a su familia y que no sé qué, se va con Alicia, cómo habla Alicia, qué diálogos vamos a escribir, qué escenografía vamos a poner de selva, de llanos orientales, de montañas, de ríos,
¿Quién va a pintar las pirañas? ¿Quiénes van a ser los indígenas en las caucheras? ¿Cómo vamos a representar todo esto? Ahí hay un análisis profundo de la obra, sin que sea un aburrido examen de comprensión de lectura. Los niños entran a la obra y además otro montón de beneficios pedagógicos se estimulan al hacer esta lectura animada de una obra literaria. Puse la vorágine como un ejemplo entre millones de lecturas. Yo quitaría la vorágine de las lecturas obligatorias en la escuela. Me fascina, pero es una lectura adulta para la que los niños no están listos, pero si se hace una lectura así vital, emocional, compartida, cambian las cosas. Cuando se hace la obra de teatro, no todos pueden actuar en el escenario. Unos tienen que hacer la escenografía, los que saben mejor pintar, otros tienen que comprar los materiales y ver cómo consiguen los recursos. Entonces vamos a hacer unas empanadas bailables para recolectar plata, quién va a ser el tesorero, cómo se van a cuidar esos recursos, cómo vamos a hacer el presupuesto, clases de matemáticas, clases de sociales, clases de todas las áreas hacen parte de la lectura de la obra. Más o menos contesté lo que me preguntaban. ¿Qué procesos debo realizar para que los escritos creativos de los educandos trasciendan, no se queden en las felicitaciones, periódico mural o la nota en las planillas? Para que lo que escriben los profes para que lo que escriben los eso sí, hay mil formas que los muchachos pueden inventarse más rápido que ustedes. Por ejemplo, ustedes se acuerdan, por lo menos en mi época había esto, la jornada de la tertulia o la jornada donde todos pasábamos y representábamos algo. Y nos esforzábamos muchísimo por preparar lo que íbamos a cantar, declamar, la obra de teatro, la de baile, la no sé qué. Ahí se comparte con la comunidad educativa. Si se hace un proyecto rico en lectura y escritura, puede terminar en libros artesanales hechos en proceso y hacer una pequeña feria del libro a donde se invite a la comunidad educativa y a los padres de familia. Esta mañana, a las 6 de la mañana, antes de venir para acá, yo estaba escribiendo una guía. Estoy trabajando en unas lecciones sobre comunidades indígenas para niños, no dirigido a comunidades indígenas, sino para niños de todo el país. Y estaba en el tema de las molas. Y yo proponía en esta guía que se contaran cuentos, se escogiera una anécdota de alguno o algún libro, un mito, y cada grupito tuviera un fragmento. Este grupo dibuja a los personajes, este grupo dibuja no sé qué, la pelea o los episodios del cuento. Después cada uno de esos grupos cose su mola y después se hace una exhibición en el patio del cuento contado en las molas hechas por los niños. Eso se puede en primer grado, en cuarto grado, en octavo grado, en 11 grado, según los resultados van según el nivel de los niños. Y eso muestra el trabajo de los niños, los hace crecer, los hace sentirse orgullosos y no trabajar por una nota que los frustra o los alegra por un minuto. ¿Qué hacer con un estudiante que es un volador en tecnología, buen interpretador, pero tiene mala caligrafía? Mala caligrafía no es lo importante. Lo importante es
lector y buen escritor. Para mejorar la caligrafía, tiene que partir de un deseo interno de comunicación. Pero si no hay una necesidad de comunicación con la letra, porque hay otros medios, pues esa deja de ser una preocupación. Es mucho más importante que produzca textos y no que su letra sea primorosa. ¿Alguien ha visto alguna vez la letra de los médicos? ¿Y cómo es la caligrafía de los médicos? Pero son sabios. Entonces, ¿qué sería más importante? ¿Que el médico curara o que estuviera lindísimo? Espero volvernos a encontrar. Les deseo que tengan sus aulas sean las más emocionantes de todo el país, donde estos niños crezcan ávidos por saber, por leer, por escribir, por producir, por vivir, por ser maravillosos ciudadanos. Que finalmente es el propósito. No educamos para tener buena letra, educamos para tener grandes ciudadanos. No se nos olvide que este es nuestro propósito. Y les agradezco mucho el interés que han puesto hoy, sus preguntas. Me despido como